Él le dio su chaqueta a una mujer que temblaba de frío en la parada del autobús, sin saber que ella era una alta ejecutiva que cambiaría por completo su vida. El viento se sentía como un cuchillo afilado que atravesaba la ciudad de Nueva York. La nieve caía suavemente del cielo apagado, cubriendo los caminos y suavizando los ruidos habituales de la ciudad. En una parada de autobús casi vacía bajo una farola parpadeante, Henry estaba encorvado con un viejo abrigo verde oliva, desgarrado, sosteniendo una carpeta amarilla gastada cerca de su pecho. Dentro había 5 solicitudes de empleo, 5 no silenciosos. Exhaló lentamente, viendo cómo su aliento se convertía en vaho en el aire frío de la noche. Tenía 46 años. Antes era ingeniero de construcción, un hombre que perdió a su esposa, un padre y, por ahora, sin hogar. Esta idea pesaba mucho sobre él, como la nieve que se acumulaba alrededor de sus pies. La luz roja de un letrero de farmacia cercana marcaba las 8:41 de la noche. El autobús estaba retrasado, y el frío se le había calado hasta sus viejas botas. Entonces, a través de la nieve que caía, apareció una mujer. Parecía tener unos 30 y tantos años. Vestía una falda y blusa de trabajo, sin abrigo. Sus tacones hacían un sonido de clic en el suelo. Su cabello mojado se le pegaba a la cara y tenía los brazos fuertemente cruzados sobre su cuerpo. Se detuvo bajo el mismo refugio, respirando rápido, con las manos temblando. Henry trató de no mirar de cerca, pero su presencia era fuerte, limpia, ordenada, pero claramente sufriendo por el frío intenso. Se frotó las manos desnudas, pero no sirvió de nada para calentarlas. Él miró hacia otro lado, pensando, otra noche más, otro autobús que no lleva a ninguna parte. Pero entonces el viento hizo un ruido fuerte. Ella rápidamente se movió hacia adentro, y Henry la miró de nuevo. Su chaqueta no era mucho, pero era algo. Podría habérsela quedado, haberse quedado callado, ser como los demás. Pero no lo hizo. Sin decir una palabra, se quitó el abrigo. El frío le mordió con fuerza. Se acercó a ella y se lo tendió. Sorprendida, ella dijo, «No tienes que hacer eso». Henry le dio una sonrisa cansada. «Ya he perdido bastante hoy. Este abrigo es lo único que me queda por dar». Ella hizo una pausa. «Pero tú lo necesitas más que yo». Aún así, se lo puso suavemente sobre los hombros. «Esta noche no», dijo. El calor la sorprendió. Olía a jabón limpio, quizás a café. Una sensación de consuelo. Ella se lo ajustó más sin querer. «Gracias», dijo suavemente. Él asintió, cruzando los brazos para mantenerse caliente. Se quedaron en silencio mientras la nieve caía a su alrededor. Después de un corto tiempo, ella se volvió hacia él. «¿Cómo te llamas?» «Henry. Soy Claire». «Mucho gusto, Claire». Ella lo miró. «No deberías haberme dado tu chaqueta». Él sonrió un poco. «Quizás no, pero no podía dejar que te congelaras». El bajo sonido de un autobús rompió el silencio. Los faros cortaron la nieve mientras se acercaba. Claire se movió hacia él, luego se volvió. «¿Tienes a dónde ir?» Henry se encogió de hombros. «En algún lugar», dijo, sin explicar que era el asiento trasero de una vieja y oxidada camioneta detrás de un almacén. Ella metió la mano en su bolso y le dio una tarjeta. «Por si alguna vez necesitas algo», dijo. Él la tomó, metiéndola en su carpeta sin mirarla. No esperaba usarla. La gente decía cosas así todo el tiempo. La mayoría no lo decía en serio. Claire subió al autobús. Miró hacia atrás una vez más, el abrigo envuelto a su alrededor como una prenda protectora. Henry observó hasta que el autobús desapareció en la nieve. Solo de nuevo, se quedó temblando, no solo por el frío, sino por algo más. Algo pequeño, tranquilo, fuerte. Miró al cielo, luego a la calle vacía. «Quizás mañana», susurró,
Luego se dio la vuelta y se adentró en la noche. Henry caminó lentamente por las tranquilas calles secundarias, la nieve haciendo sonidos de crujido bajo sus zapatos gastados. No había necesidad de apurarse, nadie lo esperaba, ninguna luz estaba encendida en una ventana, solo la fría y familiar sensación de su camioneta estacionada detrás de un viejo almacén a las afueras de la ciudad. Llegó justo después de las 9 p.m. La vieja camioneta Chevy del 98 estaba oxidada. Su calefacción había dejado de funcionar hace mucho tiempo. Dentro del asiento delantero había una colección de mantas, una almohada metida en la esquina y una fiambrera debajo del salpicadero. Se subió, cerró la puerta y se sentó en silencio. De la guantera sacó una pequeña lata de metal y la abrió. Dentro había una foto descolorida. Su esposa, Lily, sonriendo alegremente, y su hijo, Noah, de unos 7 años, con una sonrisa ligeramente torcida. «Buenas noches, Lily», susurró Henry. «Buenas noches, Noah». Se recostó con los ojos en el techo, dejando que los recuerdos llenaran su mente. Había sido Henry Miles, un ingeniero de construcción. Él construía cosas, escuelas, casas, hospitales. Tenía una esposa que enseñaba a niños pequeños, que reía a menudo, incluso cuando la vida era difícil. Su hijo tenía su risa, llena de alegría y naturalidad. No eran ricos, pero eran felices. Entonces, la enfermedad llegó. Para cuando la descubrieron, ya era muy grave. Lily se fue en 9 meses. Henry dejó su trabajo para cuidarla. Después de eso, todo empezó a desmoronarse. Las facturas se acumularon, los ahorros desaparecieron. Vendió la casa, mudándose con Noah a lugares cada vez más pequeños hasta que no les quedó nada más que la camioneta. Aún así, trató de mantener a su hijo a salvo. Convirtió el asiento trasero en una nave espacial, la sopa enlatada en aventuras y un estacionamiento en su patio trasero. Todas las mañanas llevaba a Noah a la escuela, bien afeitado y con la camisa por dentro. «¿Por qué sigues cortándote el pelo?», le había preguntado una vez una trabajadora de un albergue. Henry sonrió. «Porque mi hijo necesita creer que las cosas pueden mejorar, y yo necesito parecer que también lo creo». Trabajó en cualquier trabajo que pudo encontrar, moviendo muebles, arreglando tuberías de agua en tejados, barriendo suciedad en obras de construcción. No era suficiente, pero los mantuvo unidos hasta el otoño pasado. Una trabajadora social intervino. Dijo que no era seguro. Dijo que Noah necesitaba un lugar fijo para vivir. Henry no discutió. Sabía que tenían razón. Con los ojos llorosos, firmó los papeles, abrazó a su hijo y prometió: «Solo por ahora, volveré por ti». Desde entonces, cada día había sido una lucha. Envió solicitudes de empleo, hacía fila en ferias de empleo, tomaba apuntes en clases gratuitas y estudiaba reglamentos en la biblioteca. Estaba elaborando un plan, lenta y silenciosamente. Esta noche había hecho que ese plan se sintiera más lejano que nunca. Todavía sentado en su fría camioneta, frotándose los brazos para entrar en calor, pensó en Claire, la mujer de la parada del autobús. Qué fría se veía, qué sorprendida cuando le ofreció su abrigo. No sabía por qué lo había hecho. Quizás porque le recordaba a Lily, o quizás solo necesitaba sentir que aún podía hacer algo bueno, que seguía siendo el hombre que daba más de lo que tomaba. Afuera, la nieve seguía cayendo. Henry se cubrió con una manta, se apoyó contra la fría ventana y cerró los ojos. No tenía mucho, pero aún se tenía a sí mismo, y por ahora, eso tendría que ser suficiente. Claire entró en el elegante vestíbulo de entrada de su edificio de apartamentos. El calor interior la envolvió como una suave manta. El portero la saludó con una cortés inclinación, pero ella apenas lo notó. Sus tacones hacían suaves sonidos de clic en el suelo de mármol mientras caminaba hacia el ascensor, todavía envuelta fuertemente en la chaqueta que el extraño le había dado. No había planeado tomarla. De hecho, había intentado decir que no, pero el hombre, Henry, había dicho, había insistido con una mirada en sus ojos que silenció cualquier argumento posterior. La chaqueta le quedaba holgada,
demasiado grande y desgastada, pero era más cálida que cualquier cosa que hubiera usado en años. Entró en su apartamento del último piso, en el 28º, e inmediatamente fue recibida por el silencio. Ni televisión, ni música, ni risas. Solo el suave sonido de máquinas modernas y el lejano y fuerte ruido del viento invernal a través de gruesas ventanas de cristal. Claire dejó caer su bolso sobre la mesa de la entrada y se quitó lentamente la chaqueta. Estaba a punto de dejarla a un lado cuando sus dedos tocaron algo en el bolsillo interior. Curiosa, metió la mano y sacó un trozo de papel doblado. Era viejo, arrugado por los bordes, marcado con huellas dactilares y el paso del tiempo. Lo abrió con cuidado. Era un dibujo de un niño hecho con crayones. 2 sencillas figuras de palitos se daban la mano bajo un sol inclinado. Uno estaba marcado como papá, el otro, yo. Un pequeño corazón flotaba entre ellos. En la parte inferior, con letra temblorosa, se leían las palabras: «Te quiero, papi, Noah». Claire se quedó quieta. Miró fijamente el dibujo. Las palabras se volvían borrosas ante sus ojos. Un temblor la recorrió y se dejó caer al borde de su sofá, la chaqueta todavía en una mano, el dibujo en la otra. Se le apretó la garganta. Noah. El nombre permaneció en su mente como una punta afilada. La forma en que Henry había sostenido la carpeta, el cansancio en sus ojos, el sonido pesado en su voz, todo cobraba sentido ahora. Este no era solo un hombre que le había dado su abrigo. Era un padre. Un padre que aún llevaba un pedazo de su hijo cerca de su corazón. Un padre que no tenía nada, pero aún así eligió dar. Miró alrededor de su apartamento. El lugar estaba perfectamente limpio. Techos altos, muebles elegantes, paredes de cristal. Ni un solo marco de fotos o artículo personal. Un espacio hecho para ganar, no para la comodidad. Claire dobló el dibujo suavemente y lo colocó en su regazo. Luego, sin pensar, se acercó el abrigo y lo abrazó fuertemente contra su pecho. Todavía olía débilmente a algo conocido. Quizás a jabón de ropa, quizás a un recuerdo. Y de repente, sin previo aviso, las lágrimas llenaron sus ojos. No había llorado en años, no de verdad. No desde que era una niña pequeña, con frío y hambre, sentada en los escalones de su iglesia, esperando que alguien la viera. Esa noche, alguien lo hizo. Un hombre con ojos amables y un rostro curtido. Se había quitado el abrigo y se lo había puesto alrededor de sus hombros. No había dicho mucho, solo sonrió y le dijo que estaría bien. Había sido el primer acto de bondad que recordaba, la primera vez que se sintió notada. Nunca volvió a ver al hombre, pero ese momento lo cambió todo. Claire sorbió y se limpió la cara con el dorso de la mano. Ya no era la misma chica. Se había abierto camino para salir del sistema de acogida, trabajó para pagarse la universidad usando becas y pura fuerza de voluntad, construyendo Infinity Group desde una simple idea de aplicación hasta una de las empresas tecnológicas más importantes de la costa este. Había ganado cada dólar, cada premio. Pero en algún momento, había olvidado lo que significaba necesitar, lo que significaba dar. Esta noche, un extraño le hizo recordar. Miró de nuevo el dibujo, el pequeño corazón tembloroso entre las figuras de palitos, luego el abrigo en sus brazos, demasiado grande, demasiado viejo, pero lleno de profundo significado. Y por primera vez en mucho tiempo, Claire Langston lloró, no porque estuviera rota, sino porque algo dentro de ella se había abierto suave y hermosamente. A la mañana siguiente, Claire se sentó en su escritorio, una taza de café sin tocar que se enfriaba a su lado. Los edificios de la ciudad se extendían interminablemente más allá de los enormes ventanales de su oficina, pero sus ojos estaban fijos en el dibujo arrugado en su mano. Los bordes estaban gastados ahora de haber sido abierto y cerrado una y otra vez, como si estuviera tratando de recordar cada marca de crayón. Apenas había dormido, repasando la noche anterior,
La forma en que Henry había ofrecido su único abrigo sin detenerse a pensar, el respeto silencioso en su voz, la tristeza que se esforzaba tanto por ocultar. Algo de él permaneció con ella. No solo la bondad, sino el dolor que intentaba tan desesperadamente esconder. Metió la mano en el cajón superior de su escritorio y sacó una pequeña campanilla plateada. Momentos después, su asistente, Rachel, entró. «¿Sí, señorita Langston?», preguntó Rachel. «Necesito que me ayudes a encontrar a alguien», dijo Claire, su tono tranquilo pero firme. Rachel parpadeó. «Por supuesto. ¿Quién?». Claire hizo una pequeña pausa. «Se llama Henry. No tengo su apellido. Estaba en la parada de autobús de la calle 56 y Madison anoche, alrededor de las 8:30. Me dio su chaqueta. Quiero encontrarlo». Rachel pareció sorprendida, pero asintió. «Veré qué puedo hacer». Claire añadió. «Y Rachel, esto se queda entre nosotras». Durante los días siguientes, las órdenes de Claire fueron llevadas a cabo con silenciosa rapidez. Su equipo, acostumbrado a encontrar programadores difíciles de localizar y ejecutivos quitados de otras empresas, ahora usó sus habilidades para reconstruir la vida de un hombre que vivía en las sombras. Obtuvieron vídeos de cámaras de tráfico de los cruces más cercanos. La figura de Henry apareció brevemente, borrosa y envuelta en su chaqueta. Rastrearon las rutas de autobús que se detenían en esa zona alrededor de la hora en que Claire subió. Comparando con los registros de entrada, redujeron el número a unos pocos posibles pasajeros. Ninguno de ellos coincidía con los sistemas de información de la empresa. Finalmente, Rachel regresó con una carpeta delgada. «Se llama Henry Miles», dijo. «Solía ser ingeniero de construcción. Sin registros de trabajo recientes. Encontré algunas publicaciones en Internet preguntando por ofertas de empleo. Listó un número de teléfono vinculado a un teléfono de prepago. Sin dirección de domicilio fija». Claire hojeó las páginas. Una copia de una foto antigua de carné de conducir, un perfil de LinkedIn congelado en el tiempo, un escaneo de una licencia de construcción caducada hace mucho tiempo. Sin antecedentes penales, sin malas historias. Simplemente nada. Claire cerró la carpeta. El silencio en la habitación se sentía pesado. «¿Dónde está ahora?», preguntó. Rachel se movió un poco. «Una de nuestra gente lo vio ayer cerca del extremo sur del Bronx. Hay una vieja camioneta estacionada detrás de un almacén. Se le ha visto ir y venir, durmiendo en ella». Claire se puso de pie. «Quiero ir allí». Rachel hizo una pausa. «Claire, ¿estás segura? Podríamos hacer que alguien hable con él o traerlo aquí». «No», dijo Claire rápidamente. «Esto no es una reunión de trabajo, es personal». Rachel no dijo nada, pero sus ojos se suavizaron. «Haré que alguien te lleve». Una hora después, Claire se sentó en el asiento trasero de un coche negro mientras se movía por calles lejos de salas de juntas y altos edificios de cristal. Pasaron por tiendas cerradas, paredes cubiertas de pintura y gente que caminaba con la cabeza baja contra el frío. El conductor se detuvo cerca del almacén. Claire lo vio de inmediato. La vieja Chevy, escondida en la oscuridad, con la nieve acumulada alrededor de sus neumáticos. Parecía que no se había movido en días. Salió al frío. El aire olía a metal viejo y cemento mojado. Sus tacones hacían suaves sonidos de crujido sobre las pequeñas piedras mientras caminaba lentamente hacia la camioneta. A través de la ventana delantera, apenas pudo distinguir a una persona en el asiento delantero. A medida que se acercaba, la puerta hizo un chirrido y se abrió. Henry salió, parpadeando a la luz del día. La miró con confusión al principio, luego la reconoció. Su rostro cambió. Confusión, cautela, luego algo parecido a la vergüenza. «Claire», dijo, su voz áspera por el sueño y la sorpresa. Ella ofreció una pequeña sonrisa incierta. «Hola, Henry». Él se miró a sí mismo. Su ropa arrugada, sus botas empolvadas de nieve, la camioneta detrás de él. «¿Qué haces aquí?» «Vine a encontrarte», dijo ella simplemente. Él frunció el ceño, cruzando los brazos. «¿Por qué?». Ella hizo una pausa.
porque no podía dejar de pensar en lo que hiciste, en la clase de persona que da su único abrigo a una extraña. Henry soltó una risa amarga. No tenías que rastrearme para eso. Una tarjeta de agradecimiento habría bastado. No se trata de agradecimiento, dijo ella. Se trata de no dejar que algo bueno desaparezca sin ser visto. Por un largo momento, se quedaron en silencio. Dos personas de mundos diferentes unidas por un acto inesperado, en un viento gélido. Henry finalmente exhaló. ¿Viniste hasta aquí solo por eso? Claire asintió. Sí, y quizás algo más. La próxima vez que Claire vio a Henry, él estaba encorvado sobre una pila de pesados bloques de hormigón en una obra en las afueras de Queens. Ella había esperado en su coche durante 20 minutos, observándolo desde la distancia mientras se movía con constancia y en silencio, tirando, apilando, levantando en el frío intenso con la fuerza tranquila de un hombre acostumbrado a pasar desapercibido. Llevaba una camisa suave y gastada, con las mangas remangadas hasta los antebrazos a pesar del frío, y su aliento salía en nubes claras. Sus manos estaban ásperas, sus uñas sucias, pero sus movimientos eran exactos, efectivos, intencionados. Cuando tomó su descanso y se sentó en un muro bajo con una botella de agua de plástico en la mano, Claire salió del coche y caminó hacia él. Henry levantó la vista y miró 2 veces. Se puso de pie rápidamente, sacudiéndose el polvo de los pantalones. «Claire». «Hola de nuevo», dijo ella, su sonrisa pequeña, real. «¿Qué haces aquí?» Le entregó una taza de café que había traído consigo. «Pensé que te gustaría algo caliente». Él la tomó con vacilación, sus ojos buscando los de ella. «Realmente no tenías que hacerlo. Lo sé, pero quise hacerlo». Se quedaron en silencio por un momento antes de que ella añadiera: «¿Vendrías conmigo un momento? Me gustaría mostrarte algo». Henry miró sus botas de trabajo, luego de nuevo al jefe a lo lejos. «Todavía me quedan unas horas de turno». «Ya hablé con él», dijo Claire. «Le dije que tenías una entrevista de trabajo». Sus cejas se alzaron. «No tengo una entrevista». «Ahora sí», replicó ella. Henry soltó una risa corta, más de sorpresa que de gracia. «Está bien, veamos de qué se trata esto». Condujeron en silencio. Henry miraba por la ventana, moviéndose un poco a veces, consciente de su aspecto. Jeans polvorientos, manos ásperas, la ligera marca de sudor en el cuello de su camisa. Claire no pareció notarlo. Cuando llegaron a la oficina principal de Infinity Group en el centro, Henry vaciló en la entrada de mármol, mirando las enormes paredes de cristal, el cromo brillante, el constante bullicio de gente en traje. «No pertenezco aquí», dijo en voz baja. Claire se volvió hacia él. «Solo sube las escaleras». Entraron en una sala de reuniones privada con ventanas muy altas que daban a los edificios de la ciudad. Claire le ofreció un asiento, luego cerró la puerta y se sentó frente a él. Henry se aclaró la garganta. «Entonces, ¿de qué se trata todo esto? ¿Devolver el abrigo?» Claire negó con la cabeza. «No, esto no se trata del abrigo. Me lo quedé. Ahora es mío». Henry parpadeó. «Está bien». Ella se inclinó hacia adelante. «No vine a darte las gracias. Vine porque me hiciste recordar algo que olvidé. Una parte de mí que había escondido bajo años de reuniones de negocios y plazos. Me recordaste que el verdadero cambio no siempre comienza con nuevas ideas o planes. A veces comienza con la bondad». Henry miró hacia abajo. «Claire, solo soy un tipo que intenta sobrevivir, y por eso te traje aquí». Ella deslizó una carpeta por la mesa hacia él. Dentro había una oferta de trabajo, un documento para un nuevo puesto, asesor de valores culturales y humanos. Henry frunció el ceño mientras miraba rápidamente las páginas. «¿Qué es esto?» «Es un nuevo trabajo, uno que yo creé. Alguien que participe en las decisiones de los departamentos, programas de formación, charlas de desarrollo, no para hablar de números o planes, sino de personas, valores, cuidado. Compartirías tus experiencias de vida, ayudarías a dar forma al corazón de esta empresa». Henry rió de forma incómoda, sacudiendo la cabeza. «Claire, mírame. No tengo un título en cómo piensa la gente. No terminé la escuela en una universidad famosa. Duermo en una camioneta. Tú eras ingeniera. No he construido nada en años. Tú construiste un momento que nunca olvidaré», dijo Claire suavemente.
Henry miró hacia otro lado, sintiendo demasiado. «Esto no es caridad», continuó ella. «Este es un trabajo que solo tú puedes hacer. Sabes lo que es ser invisible, ser ignorado. Y aún así te detuviste en el frío y le diste tu único abrigo a una extraña. Eso me dice más sobre ser un líder que cualquier currículum vitae jamás podría». Él abrió la boca, la cerró, luchó por encontrar palabras. «No soy lo suficientemente bueno para esto», dijo finalmente, su voz baja. Claire se inclinó hacia adelante, su mirada firme. «No necesitas un título para enseñar a la gente a preocuparse porque lo vives todos los días. No necesitas papeles especiales para enseñar a la gente a ser amable porque lo has vivido, y eso es más poderoso que cualquier cosa que puedas poner en un papel». A Henry se le apretó la garganta. Miró fijamente la oferta, luego a ella, y por primera vez en años sintió algo pequeño moverse dentro de él. No miedo, no rendición, sino esperanza. Cruda, nueva, aterradora esperanza. Henry se sentó solo en el banco fuera del alto edificio de oficinas, la oferta de trabajo sin leer en su regazo. Sus dedos recorrieron los bordes de la carpeta, pero sus ojos miraban fijamente la concurrida calle, sin enfocar. No podía hacerlo. No era que no quisiera. En algún lugar profundo, sí lo hacía. Pero el miedo lo tenía fuertemente agarrado. Un miedo fuerte y familiar, el tipo que susurraba cosas malas por la noche. Ella solo está siendo amable. Esto no es real. Lo arruinarás. Siempre lo haces. La oferta se sentía como una trampa oculta en la bondad. Y Henry, que había pasado años aprendiendo a no confiar en nada que pareciera demasiado bueno para ser verdad, no podía deshacerse de la pesada sensación de duda. No vio a Claire salir del edificio y caminar hacia él hasta que ella se sentó a su lado en silencio. «No la has abierto», dijo suavemente. Henry soltó una risita seca. «No creí que fuera necesario. Ya sé cómo termina esto». Claire inclinó la cabeza. «¿Cómo? Alguien como yo no termina en un lugar como este. No se construye una empresa como Infinity contratando a gente que duerme en camionetas». «¿Crees que te hice una oferta por lástima?», preguntó Claire. «Creo que no pertenezco a tu mundo». Claire miró fijamente hacia adelante por un momento. Luego se puso de pie. «Ven conmigo. Solo por una hora, Henry. Sin trajes, sin reuniones, solo confía en mí». Contra lo que sentía que era correcto, se puso de pie. Condujeron en silencio durante más de 30 minutos, lejos de las brillantes torres de la ciudad y hacia una parte más tranquila de la ciudad. Finalmente, se detuvieron frente a un sencillo edificio de ladrillo rojo con un toldo verde descolorido sobre la puerta. Un letrero pintado decía: «El lugar de Thomas, un espacio seguro para cada niño». Henry la siguió adentro. Las paredes eran luminosas, cubiertas de huellas de manos, animales pintados y frases sobre la bondad. El aire olía ligeramente a crayones y pan caliente. Risitas, agudas, alegres y naturales, resonaban desde el pasillo. Claire lo llevó a través de una cocina compartida, una sala de lectura y a una amplia sala de juegos llena de juguetes usados y carteles hechos a mano. Niños de todas las edades estaban esparcidos por el suelo, armando rompecabezas, leyendo, jugando. «Este lugar», dijo Claire en voz baja, «fue nombrado en honor al hombre que me salvó». Henry la miró. «Crecí en casas de acogida, me mudaba mucho. Algunas eran amables, otras no. Una noche me escapé. Hacía muchísimo frío. Yo tenía 12 años. Me acurruqué fuera de una iglesia, esperando la mañana». Ella hizo una pausa. Su voz se volvió más suave. «Él me encontró, un anciano llamado Thomas. Me dio su abrigo, se sentó conmigo toda la noche, no hizo preguntas, solo se quedó». Henry no habló, no pudo. «Nunca lo volví a ver», continuó Claire, «pero ese momento fue como si alguien hubiera extendido la mano en la oscuridad y dicho: «Importas». Construí este lugar por él». Se volvió para mirar a Henry por completo. «Y la semana pasada, otra persona me dio un abrigo. No sabía quién era yo. No pidió nada, solo dio». Henry tragó saliva con dificultad.
Tú me recuerdas a él, dijo ella, no por lo que me diste, sino por quién eres. Se quedaron en silencio, rodeados por los sonidos de vida y risas. Los ojos de Henry recorrieron la sala, mirando a los niños jugando, a una ayudante atando un cordón, a un niño leyendo en voz alta con demasiada energía. Se sentía cálido, real. Claire le tocó el brazo suavemente. No necesito que encajes en una sala de juntas, Henry. Necesito que les recuerdes a las personas esto, lo que significa preocuparse. Henry no respondió, no con palabras. Sus ojos estaban húmedos ahora. Miró hacia abajo, intentando parpadear para que se fueran, pero vinieron de todos modos, lágrimas silenciosas y abiertas. Y entonces asintió, no por el trabajo, no por el dinero o el título, sino porque por primera vez en años lo sintió. Todavía era necesario, todavía útil, todavía una persona. Henry se quedó quieto en medio de una habitación llena de felicidad y risas. Una sola lágrima rodó por su rostro curtido, no de tristeza, sino del profundo alivio de comprender que todavía importaba. El primer día de Henry en Infinity Group no comenzó con una gran celebración. No hubo fiesta de bienvenida ni comunicado de prensa, solo una reunión tranquila en una pequeña sala con paredes de cristal en el 5º piso, con unos pocos líderes de departamento escépticos y una pila de pequeñas notas. Claire lo había presentado simplemente. Este es Henry Miles. Está aquí para ayudarnos a construir algo más importante que solo ganar dinero. Las miradas de los demás eran corteses pero inseguras. Pero Henry no se echó atrás. Comenzó compartiendo su historia, no la versión triste, no la que acapara titulares, solo partes honestas. Lo que se sentía al perderlo todo. Despertar en una camioneta helada. Ir a entrevistas de trabajo sabiendo que tus zapatos tenían agujeros. Elegir la bondad de todos modos. Al principio, lo escucharon con interés cauteloso. Al final de esa primera semana, se inclinaban hacia adelante para escuchar más. Henry tenía una forma de hablar que no predicaba ni montaba un espectáculo. Hacía preguntas que hacían a la gente detenerse y pensar, ¿cuándo fue la última vez que realmente miraste a alguien a los ojos? ¿Conoces el nombre del personal de limpieza que limpia este piso? ¿Qué harías si vieras a alguien llorando en la sala de descanso? No llegaba con gráficos o hechos, llegaba con comprensión. Lentamente, un cambio comenzó. Uno por uno, los empleados comenzaron a buscarlo. Primero, los nuevos trabajadores, luego los programadores junior, luego los líderes de departamento. Algunos venían a hablar de estrés, otros de sentirse cansados por demasiado trabajo. Algunos venían simplemente para sentarse en silencio durante el almuerzo. Henry escuchaba, y cuando hablaba, no daba respuestas. Daba diferentes formas de ver las cosas. «No estás roto», le dijo una vez a un joven programador que admitió no haber dormido en 3 días. «Solo estás cansado. Estar cansado no significa que seas débil. Significa que te has preocupado demasiado tiempo sin que nadie se preocupe por ti». Esa frase terminó pegada en las puertas de las oficinas, impresa en tazas y utilizada en todos los correos electrónicos de la empresa. Claire observó todo lo que sucedía desde su oficina en la esquina. Vio cómo las conversaciones en la sala de descanso cambiaron, cómo la risa regresó, cómo la productividad laboral aumentó, no por presión, sino porque la gente se sentía vista. No pasó mucho tiempo antes de que Henry tuviera un espacio oficial propio. Pequeño, cómodo, lleno de plantas, libros usados y una cafetera que nunca parecía estar vacía. Fuera del trabajo, la vida comenzó a reconstruirse de maneras tranquilas e importantes. Con la ayuda de Claire y una pequeña ayuda para la vivienda de la empresa, Henry pudo hacer el primer pago de una sencilla casa de una habitación a las afueras de Brooklyn. No era mucho, pero tenía un porche delantero, una pequeña zona de jardín y paredes que no temblaban con el viento. Más importante aún, tenía espacio para Noah. Ahora, en su primer año en una universidad local, Noah se había mudado de nuevo con su padre. Su primera cena en la nueva casa fue sencilla: pasta y pan de ajo.
pero Henry la recordaría el resto de su vida. «Cumpliste tu promesa». Había dicho no a esa noche, con lágrimas en los ojos. Henry no había respondido. No pudo, no con palabras, pero la mirada en sus ojos lo dijo todo. En cuanto a Claire, ella y Henry se veían casi todos los días. Al principio, se trataba de trabajo, reuniones, planes, trabajar juntos. Luego, sin buscarlo, se convirtió en más. Empezaron a almorzar juntos, luego a caminar al metro juntos. Los cafés de fin de semana se convirtieron en noches viendo películas antiguas, hablando de todo y de nada. No fue dramático, no fue rápido, simplemente sucedió. Eran dos personas que habían pasado años poniéndose escudos, solo para encontrar consuelo en la tranquila compañía de alguien que no pedía nada más que estar ahí. Una tarde, mientras estaban en la azotea del edificio, viendo la puesta de sol detrás del paisaje urbano, Claire dijo suavemente: «Has cambiado este lugar, Henry». Él rió ligeramente. «No, solo les recordé lo que ya sabían». Ella lo miró. «Y a mí también». Henry acababa de terminar una clase sobre ser fuerte cuando un joven se quedó después de que todos los demás se habían ido. No parecía tener más de 22 años, delgado, pálido, con los ojos rodeados de ojeras por no dormir. «Solo quería decir algo», dijo, su voz temblorosa. «El mes pasado iba a dejarlo, todo. La vida, quiero decir. Estaba harto, pero entonces te oí hablar y me detuvo». Henry se quedó quieto, su corazón latiéndole rápido. «Dijiste algo sobre cómo la gente no necesita ser arreglada, solo necesitan ser escuchados. Nadie me había dicho eso antes». Se sintió como si alguien finalmente me viera. El joven tragó saliva con dificultad. «Si no fuera por ti, no creo que estaría aquí». A Henry se le apretó el pecho. Dio un paso adelante y puso una mano sobre el hombro del joven. «Me alegro mucho de que estés aquí». Después de que el joven se fue, Henry se sentó en su silla, la habitación de repente en silencio, las palabras repitiéndose en su mente. Se había preguntado si alguna vez volvería a importar. Ahora tenía su respuesta. La gran área abierta de Infinity Group nunca había lucido así antes. Atrás quedaron los letreros de éxitos trimestrales y lanzamientos de productos. En su lugar colgaban suaves cortinas blancas, guirnaldas de luces cálidas y un letrero muy grande que decía en letras elegantes: «Día de una bondad». Los empleados estaban de pie, lado a lado, vestidos con sus mejores ropas, no para negocios, sino para algo mucho más importante. En el centro del escenario, Claire Langston subió al atril, sus ojos recorriendo la sala. «Este día no se trata de números», comenzó. «Se trata de momentos». La sala quedó en silencio. Hace un año, estaba de pie en una parada de autobús en el frío helado, sola, cansada y más perdida de lo que sabía. Y entonces, un hombre al que nunca había conocido hizo algo que nadie más hizo esa noche: me dio su abrigo. Un suave murmullo de comprensión recorrió la multitud. Claire sonrió suavemente. Era viejo, gastado, pero lo era todo porque me recordó que la bondad, la verdadera bondad, no espera a que sea fácil. Aparece cuando el mundo menos lo espera. Se volvió hacia el soporte a su lado y quitó la tela que lo cubría. Allí, detrás de un marco de cristal, estaba el mismo abrigo, gastado en las mangas, descolorido por años de uso, pero guardado como algo sagrado. Debajo, grabado en una placa de metal, se leían las palabras: «Un pequeño acto de bondad puede reescribir una vida». La voz de Claire tembló ligeramente. «Ese acto no solo cambió mi noche, cambió el camino de mi vida, y hoy honramos no solo ese momento, sino al hombre que lo hizo posible». Se volvió hacia el borde del escenario. «Henry, ¿vendrías aquí?» Henry se levantó lentamente de su asiento, vestido con un traje sencillo prestado de un amigo, pero cuidadosamente planchado. Se abrió paso entre los aplausos. Su rostro, todavía mostrando las líneas del tiempo y la dificultad, ahora llevaba algo más ligero, algo pacífico. Subió junto a ella. Claire metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño sobre.
Esto te pertenece, dijo. Henry lo abrió. Dentro estaba el documento oficial de su nueva casa, sellado y en regla. Se escucharon jadeos en la multitud. Claire se inclinó con una sonrisa. No más dormir en camionetas. La sala estalló en aplausos una vez más, pero Henry levantó una mano. En realidad, yo también tengo algo, dijo, metiendo lentamente la mano en el bolsillo de su chaqueta. De él, sacó una cajita, sencilla, gastada, claramente guardada desde hace tiempo. Miró a Claire, su corazón latiéndole rápido. Dijiste que este abrigo cambió tu vida, pero tú cambiaste la mía. Me devolviste mi nombre, mi hijo, un techo y esperanza. Abrió la caja. Dentro había un anillo de plata, no ostentoso, pero brillando suavemente bajo las luces. La guardé en el bolsillo, dijo, su voz temblorosa. Porque si hay algo más valioso que este abrigo, eres tú. Claire Langston, ¿quieres casarte conmigo? Un momento de silencio. Luego ella rió, un sonido suave, lloroso, hermoso, y asintió entre lágrimas. Sí, por supuesto, sí. La multitud se puso de pie y aplaudió, vítores y aplausos rebotando en el alto techo de cristal. Un mes después, se casaron. La boda no se celebró en un gran salón de baile o en un hotel de 5 estrellas. Tuvo lugar en el lugar de Thomas, el pequeño centro comunitario de ladrillo rojo que significaba el mundo para ambos. Los niños hicieron flores de papel. Las sillas no combinaban. El pastel fue horneado por uno de los nuevos trabajadores del programa de enseñanza de Henry, pero la sala brillaba con algo que el dinero no podía comprar. Claire llevaba un vestido blanco sencillo, su pelo suelto. Henry, una vez más, llevaba el mismo traje. Noah estaba a su lado como el padrino. Los invitados eran ayudantes, compañeros de trabajo, personas de albergues y muchos jóvenes empleados que una vez se sentaron en la pequeña oficina de Henry buscando sentido. Durante los votos, Claire tomó las manos de Henry y lo miró a los ojos. «Una vez me diste un abrigo», dijo, su voz clara y segura. «Esta noche te doy mi vida entera». Sus palabras cayeron sobre la sala como la luz del sol a través de un vitral, suaves, brillantes, inolvidables. Henry no pudo hablar. Solo asintió, las lágrimas resbalando por sus mejillas, mientras la multitud a su alrededor se secaba los ojos. Siguieron las risas, sonó la música. La fiesta salió al patio donde los niños corrían descalzos y las guirnaldas de luces diminutas bailaban a la luz del atardecer. Alguien tomó una foto. Henry y Claire de pie bajo el letrero de «El lugar de Thomas», lado a lado, la cabeza de ella sobre su hombro, el brazo de él alrededor de ella. Y a su lado, en un soporte, estaba el viejo abrigo, silencioso, gastado y ahora famoso para siempre. Esa imagen sería compartida en línea, copiada, publicada de nuevo y comentada. Un símbolo no solo de segundas oportunidades, sino de cómo algo tan simple como la bondad podía alcanzar el frío y cambiarlo todo. A veces, la acción más pequeña, un abrigo, una sonrisa, una palabra amable, puede tener un efecto más grande de lo que jamás pensamos. Henry no tenía mucho, pero dio lo que pudo. Y a cambio, no solo cambió la vida de Claire, encontró amor, propósito y un nuevo comienzo. Su historia nos recuerda a todos que la bondad no necesita ser perfecta, solo estar presente, solo venir del corazón. Si esta historia te conmovió, si te recordó que la esperanza aún existe en lugares inesperados, por favor dale me gusta, comparte y suscríbete a Historias que mueven el alma. Aquí contamos las historias que calientan el corazón, devuelven tu fe en la humanidad y nos recuerdan lo que realmente importa. Hasta la próxima, sé amable y sigue creyendo.